Soy Bella, 28. Digo, 8. De lo que tiliesen, de lo que todos guardan silencio. Bella levantó la cabeza del monitor y se frotó las sienes, sintiendo la familiar pesadez en la nuca tras pasar tanto tiempo mirando fijamente las líneas de código. La segunda mitad del día en la oficina siempre se le hacía más pesada. Su concentración se dispersaba y sus pensamientos se desviaban involuntariamente hacia las tareas domésticas y los planes para la noche. En las mesas vecinas, sus compañeros discutían el último error en el sistema del cliente, y sus voces se fundían en el habitual murmullo del trabajo, que ya no le distraía. Se recostó en el respaldo de la silla y echó un vistazo a la oficina de su empresa de TI. El espacio abierto con mamparas bajas entre los puestos de trabajo, las paredes decoradas con pósters con frases motivadoras sobre la importancia del trabajo en equipo y el aire acondicionado siempre encendido, creaban el ambiente de una oficina tecnológica moderna. Llevaba 3 años pasando allí la mayor parte de sus días, y ese lugar se había convertido en su segundo hogar. Bella, ¿has visto que Johnson ha vuelto a cambiar los requisitos del módulo de autorización? Preguntó Kevin, un desarrollador del departamento vecino, asomándose por la mampara baja que separaba los puestos de trabajo. Tenía el pelo pelirrojo revuelto y se le notaba el cansancio en la cara por las interminables modificaciones del proyecto. Ahora quiere autenticación de 2 factores a través de SMS y correo electrónico al mismo tiempo. ¿En serio? Bella negó con la cabeza, sintiendo la familiar irritación por la inconstancia de los clientes. Y la semana pasada decía que los mensajes eran suficientes. ¿Cuánto tiempo tenemos para la modificación? Hasta el viernes. Como siempre, todo es urgente. Kevin suspiró teatralmente y se frotó la frente. Y eso que todo el módulo ya está listo y probado. Claro. Bella sonrió con amargura. Al parecer, Johnson cree que la programación funciona según el principio de copiar y pegar. En 3 años de trabajo en esta pequeña empresa de TI, se había acostumbrado a los constantes cambios en los requisitos y a los regímenes de emergencia. Los clientes rara vez comprendían cuánto tiempo llevaba el desarrollo real y consideraban a los programadores como magos capaces de reescribir en un día el trabajo de un mes. Los clientes como Johnson, propietario de una cadena de tiendas de ropa deportiva que había encargado un sistema de contabilidad de mercancías, pero que cada semana se acordaba de nuevas funciones que era imprescindible añadir, pecaban especialmente de ello. Bueno, lo veremos, dijo Bella, calculando mentalmente el volumen de trabajo. Lo principal es que no cambie de opinión otra vez antes del jueves, porque ya me imagino que el jueves decidirá que necesita autenticación mediante huellas dactilares. Dios no lo quiera, rió Kevin, porque podría ocurrírsele. ¿Recuerdas cuando pidió que el sistema adivinara el estado de ánimo de los compradores? ¿Cómo olvidarlo? Bella negó con la cabeza. Menos mal que Eddie le explicó que somos programadores, no psíquicos. Kevin se rió y volvió a su ordenador, dejando a Bella sola con el código. Ella volvió a concentrarse en la pantalla, donde las líneas de código se combinaban en una estructura lógica de validación de formularios. El trabajo la absorbía por completo. Aquí todo era claro y predecible. El código funcionaba o no funcionaba. Los errores se podían encontrar y corregir. Se podía seguir la lógica de la ejecución de principio a fin. A diferencia de las relaciones humanas, la programación se regía por leyes claras y no dependía de caprichos, estados de ánimo ni motivos ocultos. Bella siempre encontraba consuelo en esa previsibilidad. En el código no había lugar para la hipocresía, la manipulación o las insinuaciones. La función devolvía el resultado deseado o daba un error. Las variables contenían exactamente lo que se había escrito en ellas. La base de datos almacenaba hechos, no interpretaciones de esos hechos en función del estado de ánimo de alguien. Junto al teclado había un teléfono boca abajo. Bella siempre lo daba la vuelta mientras trabajaba para que las notificaciones no la distrajeran de sus tareas. Pero ahora el dispositivo vibraba, llamando su atención con insistentes sacudidas. Dio la vuelta al teléfono y vio un mensaje de Ryan, su marido. «Ven a casa, urgente. Tenemos que hablar». Bella frunció el ceño al releer la breve frase. Sin emojis, sin explicaciones, sin detalles. Seco y exigente, nada propio de Ryan. Normalmente escribía extensamente,
Contaba los acontecimientos del día en el concesionario, se quejaba de los clientes difíciles o describía con entusiasmo las ventas exitosas de coches caros. Podía enviar una foto de un coche nuevo en el concesionario o quejarse de la última travesura del gerente. Pero aquí solo había una línea, que parecía más una orden o un ultimátum. Bella sintió una desagradable opresión en el pecho. En 3 años de matrimonio, había aprendido a interpretar el estado de ánimo de su marido por sus mensajes, y ahora algo no iba bien. Rápidamente escribió una respuesta. ¿Qué pasa? Todavía tengo 1 hora más de trabajo. Envió el mensaje y se puso a esperar. Normalmente, Ryan respondía en unos minutos, sobre todo si era él quien escribía primero. En el mensajero se veía que estaba conectado. El punto verde junto a su avatar brillaba activamente, pero los minutos pasaban y no había respuesta. Bella volvió a mirar la pantalla del teléfono, comprobó la conexión a Internet y reinició el mensajero. Todo funcionaba correctamente, pero Ryan seguía sin responder. Esto la alarmó aún más. En todo el tiempo que llevaban juntos, él nunca había ignorado sus preguntas, especialmente cuando era él quien iniciaba la conversación. ¿Algún problema?, preguntó Mark sentado en la mesa de al lado. Se dedicaba a probar programas y tenía una habilidad innata para notar los más mínimos cambios en el estado de ánimo de los que le rodeaban. Tienes cara de que te hayan dicho que mañana tienes que defender tu tesis. Mi marido me pide que vuelva a casa urgentemente, respondió Bella sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. No sé por qué, no responde a mis preguntas. Quizás te está preparando una sorpresa, sugirió Mark con una sonrisa, apartando la vista de su monitor, donde se sucedían las líneas de los registros de prueba. Una cena a la luz de las velas, flores, música romántica. Ya sabes, como en las películas. La esposa llega a casa y hay velas por toda la casa, y el marido la espera con un ramo de rosas. Bella negó con la cabeza, rechazando esa versión. Ryan definitivamente no era un romántico en el sentido tradicional de la palabra. En 3 años de matrimonio, ella había estudiado sus hábitos lo suficiente como para saber que la espontaneidad no era una de sus características. Todo se planificaba con antelación. Se discutía y se acordaba con el calendario y el presupuesto. Incluso los regalos de cumpleaños los compraba solo después de que ella hiciera una lista detallada de deseos con indicación de las tiendas y los precios aproximados. Los gestos románticos también eran planificados. Una cena en un restaurante para celebrar el aniversario de su encuentro. Un viaje de fin de semana a la ciudad vecina para celebrar un ascenso en el trabajo. Todo era bonito, pero predecible. A Ryan no le gustaba improvisar y creía que las cosas buenas requerían preparación. El teléfono volvió a vibrar. Solo ven, es importante. El tono se volvía cada vez más insistente, casi imperativo. Bella sintió cómo la inquietud se convertía en preocupación. Sin duda, algo estaba pasando y, a juzgar por la brevedad de los mensajes y la falta de voluntad para dar detalles, no era nada bueno. Fuera de la oficina empezaba a oscurecer. Los días de octubre se hacían cada vez más cortos y el sol se ponía antes. Las farolas ya se habían encendido, reflejándose en los cristales de los coches aparcados. Bella solía trabajar hasta las 6, pero hoy tendría que irse antes. Eddie, hoy me voy un poco antes, le dijo al jefe de departamento, que pasaba por allí con una gran taza de café en las manos y una carpeta con requisitos técnicos bajo el brazo. Tengo asuntos urgentes que atender en casa. Por supuesto, no hay problema, asintió Eddie, deteniéndose junto a su puesto de trabajo. ¿Te ocuparás del proyecto de Johnson mañana por la mañana? Sí, por supuesto. Todo estará listo para la hora de la comida. Perfecto. Eddie sonrió y continuó su camino hacia la sala de reuniones, donde le esperaba una reunión con los clientes. Bella guardó todos los cambios en el código, cerró el editor y apagó el ordenador. Las acciones habituales se realizaban de forma automática, pero sus pensamientos estaban ocupados tratando de entender qué podía haber llevado a Ryan a escribir mensajes tan extraños. Sus compañeros le desearon buena suerte y una buena tarde, sin sospechar de la inquietud que crecía en su pecho con cada minuto que pasaba. Mark le dijo adiós con la mano sin apartar la vista de sus pruebas, y Kevin le gritó al final, «Saluda a Ryan de mi parte, y dile que si realmente está preparando una sorpresa, todos queremos fotos». «Se lo diré, sin falta», respondió Bella con una sonrisa forzada. El ascensor la bajó lentamente a la primera planta,
con el chirrido habitual de los mecanismos viejos. Bella se miró en el espejo de la pared del ascensor. Rostro pálido, ojos preocupados, labios apretados. Intentó relajarse, convencerse de que todo iba bien, que Ryan simplemente estaba cansado del trabajo o tenía problemas con las ventas. Pero su intuición le decía lo contrario. El aparcamiento frente al edificio de oficinas estaba casi vacío. La mayoría de los empleados se habían ido a casa a las 5:30. Bella encontró su coche y se sentó al volante, pero no arrancó el motor inmediatamente. En lugar de eso, volvió a mirar el teléfono, esperando una explicación más detallada de su marido. Además de sus mensajes, había una llamada perdida de Janice, su suegra. La llamada se había producido media hora antes, justo cuando Bella recibió el primer mensaje de Ryan. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Eso explicaba muchas cosas. Lo más probable era que hubiera pasado algo en la familia de Ryan y que su madre, como de costumbre, hubiera montado un pánico por cualquier motivo. Janice tenía un talento asombroso para convertir pequeños contratiempos cotidianos en catástrofes de proporciones universales. Si le dolía la cabeza, eso significaba que tenía un tumor cerebral y que necesitaba hacerse una resonancia magnética de urgencia. Si la gata del vecino no aparecía por la calle durante varios días, eso significaba que había un asesino en serie de mascotas en la zona. Si en las noticias se mencionaban problemas económicos, Janice inmediatamente comenzaba a prepararse para el apocalipsis y compraba conservas. Bella se había acostumbrado a las crisis histéricas de su suegra durante su matrimonio, pero Ryan se tomaba muy a pecho las preocupaciones de su madre. Era el único hijo de la familia, y Janice lo trataba con un amor posesivo que no admitía objeciones ni críticas. Probablemente algo similar. Janice se inventó algo, se puso en estado de pánico y ahora exige un consejo familiar y el apoyo moral de su hijo y su nuera. Bella se preparó mentalmente para la velada que le esperaba, llena de conversaciones sin sentido sobre problemas imaginarios y consuelos de una mujer de 60 años que a menudo se comportaba como una adolescente caprichosa. Arrancó el coche y salió a la carretera. El trayecto a casa a través del centro de Champaign solía durar 20 minutos con tráfico normal. Bella conducía por calles conocidas, pasando por el parque con grandes robles, donde ella y Ryan solían pasear los fines de semana, y por la acogedora cafetería con sombrillas rojas, donde se reunían en los primeros meses de su relación. Pero hoy los lugares habituales no le traían recuerdos agradables. Sus pensamientos estaban ocupados tratando de entender qué podía haber llevado a su marido a escribir mensajes tan extraños, casi amenazantes. ¿Acaso Janice estaba tan molesta por sus últimas fantasías que Ryan había decidido convocar una reunión familiar? En el semáforo cerca de la biblioteca municipal, Bella volvió a mirar el teléfono. No había nuevos mensajes, pero se dio cuenta de que Ryan había estado conectado hacía muy poco, solo 2 minutos antes. Eso significaba que había visto sus preguntas, pero había preferido no responder. Eso no era propio de él y le causaba más inquietud. Normalmente Ryan era abierto en sus comunicaciones, no ocultaba sus problemas y compartía gustosamente sus experiencias. Si tenía problemas en el trabajo, lo contaba con detalle. Si se peleaba con su madre, tampoco lo ocultaba. Y ahora de repente se mostraba reservado y no quería explicar la situación. El semáforo se puso en verde y el coche siguió su camino por las calles vacías de la tarde. Las tiendas empezaban a cerrar y en las paradas de autobús había algunos pasajeros que se apresuraban a volver a casa después del trabajo. La imagen habitual de una tarde entre semana en una pequeña ciudad, donde todos se conocían y la vida transcurría de forma tranquila y predecible. La casa de Bella y Ryan estaba en un barrio antiguo, donde la mayoría de los edificios se construyeron en los años 50 del siglo XX. Casas de 2 pisos con pequeños jardines, árboles maduros que en otoño dejaban caer sus hojas sobre las aceras y las calles. Un lugar tranquilo y apacible para la vida familiar. Tuvieron que aparcar el coche un poco más lejos de lo habitual. Su casa en la calle Cuarta estaba rodeada de viejos robles, cuyas raíces, a lo largo de décadas, habían levantado la acera en ondas irregulares, lo que hacía incómodo aparcar cerca de la casa. Bella cerró el coche con llave y se dirigió a la entrada, observando que todas las ventanas de la primera planta de la casa estaban iluminadas. Normalmente, a esa hora del día, Ryan solo encendía la luz del salón y la cocina para ahorrar electricidad.
Pero ahora incluso las ventanas del comedor, que solo utilizaban en días festivos y cuando tenían invitados, estaban iluminadas. ¿Realmente estaban preparando alguna sorpresa? ¿O por el contrario, una conversación seria requería un ambiente solemne? La llave giró fácilmente en la cerradura, pero la casa la recibió con un silencio inusual. Nadie salió a saludarla. No se oyó el habitual «Hola, cariño» desde el salón o la cocina. Normalmente Ryan la recibía en la puerta, sobre todo si sabía aproximadamente a qué hora volvería. Pero ahora solo había vacío y silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj del vestíbulo. Bella colgó la chaqueta en el armario y aguzó el oído. En algún lugar del fondo de la casa, probablemente en la cocina, se oían voces apagadas. Ryan hablaba con alguien en voz baja, casi en un susurro. Era imposible distinguir las palabras, pero el tono parecía tenso. «¿Ryan?», llamó ella dirigiéndose a la cocina por el largo pasillo. «Ya estoy en casa». Las voces se callaron al instante, como si esperaran su llegada, pero al mismo tiempo la temieran. Bella se detuvo en la puerta, sintiendo cómo la atmósfera de la casa la oprimía con un peso invisible. A los pocos segundos, su marido apareció en la puerta de la cocina. Alto, de hombros anchos, con una barba bien recortada y unos ojos marrones normalmente bondadosos. Pero ahora había algo nuevo en su mirada, una fría indiferencia que hizo que el corazón de Bella se encogiera ante el presentimiento de una desgracia. «Me alegro de que hayas venido», dijo con voz tranquila, desprovista de su habitual calidez. «Realmente tenemos que hablar». Detrás de Ryan apareció Janice, una mujer bajita con el pelo canoso, peinado con cuidado en un elegante moño. Su rostro, normalmente suave, con finas arrugas alrededor de los ojos, hoy parecía tenso, y en sus ojos marrones se leía algo parecido a una mezcla de excitación y justa ira. Bella instintivamente sintió peligro, aunque todavía no entendía de qué se trataba. «Hola, Janice», dijo tratando de sonar amistosa y natural. «¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo?» Su suegra asintió con la cabeza con reserva, pero no respondió. Sus labios estaban apretados en una línea delgada, una señal segura de que Janice estaba muy descontenta con algo. Bella conocía esa mirada de numerosas reuniones familiares en las que su suegra expresaba en silencio su desaprobación por el comportamiento de su nuera o sus elecciones de vida. El silencio se prolongaba, volviéndose cada vez más pesado. La cocina olía a cebolla frita y especias. Al parecer, Janice estaba preparando la cena, como solía hacer cuando visitaba a su hijo. Sobre la cocina había una gran olla de la que salía vapor, y sobre la tabla de cortar yacían restos de verduras. Pero ahora la cocina estaba claramente pospuesta por asuntos más importantes. «¿Nos sentamos?», propuso Bella, mirando alternativamente a su marido y a su suegra. «¿Nos cuentan qué ha pasado?». El ambiente en la habitación era tan tenso que parecía que el aire se había vuelto más denso. Bella se sentía como una acusada a la que habían citado a comparecer ante el tribunal sin explicarle los cargos. Ryan evitaba su mirada, estudiando el dibujo del suelo de baldosas, mientras que Janice, por el contrario, miraba a su nuera con evidente reprobación. Ryan asintió en silencio y se dirigió a la gran mesa de comedor que estaba junto a la ventana. Bella había comprado esa mesa el año anterior, después de elegir entre varias opciones en una tienda de muebles. En aquel momento, quería crear un lugar acogedor para los desayunos y cenas familiares, donde ella y Ryan pudieran pasar el rato charlando tranquilamente sobre el trabajo y los planes para el futuro. Janice siguió a su hijo, sin apartar de su nuera la mirada fría y evaluadora. Bella se unió a ellos, sentándose en su lugar habitual frente a la ventana. Tras el cristal, a la luz de las farolas, se balanceaban las ramas de un viejo arce que comenzaba a perder sus hojas amarillas. «¿Qué tal el día?», preguntó Bella, tratando de entablar una conversación normal y relajar el ambiente. «Ryan, ¿qué tal en la tienda? ¿Se venden bien?». Su marido se encogió de hombros sin levantar la vista. «Normal, nada especial». Su voz sonaba indiferente, sin el entusiasmo habitual con el que solía hablar de su trabajo. A Ryan le encantaba su trabajo como vendedor de coches y se enorgullecía de su habilidad para conectar con los clientes más diversos. Podía pasar horas hablando de cómo había convencido a una joven pareja
para que comprara una minifurgoneta familiar en lugar de un coche deportivo, o de cómo había ayudado a una anciana a elegir un coche fiable para visitar a sus nietos. Y ahora, respuestas monosilábicas y distanciamiento, como si entre ellos se hubiera levantado un muro invisible. ¿Y tú, Janice? Bella se volvió hacia su suegra, continuando con sus intentos de establecer una comunicación normal. ¿Qué tal los vecinos? ¿Qué hay de nuevo en el barrio? Janice me suspiró lentamente, como alguien que se prepara para una conversación difícil pero necesaria. Cruzó las manos sobre la mesa y miró fijamente a su nuera. «Tenemos noticias», dijo en voz baja pero con claridad. «Noticias bastante desagradables que afectan a nuestra familia». En su voz se percibía una nota de tristeza mezclada con decepción. Bella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Alguien estaba enfermo? ¿O eran problemas de dinero? Quizás Janice había perdido su trabajo o le habían diagnosticado alguna enfermedad grave. «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó inclinándose hacia adelante. «¿Puedo ayudar en algo?». Janice y Ryan se miraron. Una mirada rápida y significativa que ocultaba algún tipo de entendimiento entre ellos. Bella sintió una punzada de resentimiento. Fuera lo que había pasado, su marido y su suegra lo habían discutido sin ella y habían tomado alguna decisión sin ponerla al corriente de los detalles. «Se trata de confianza», dijo Janice, haciendo hincapié en la última palabra. «¿De qué en una familia debe haber honestidad entre todos sus miembros?». Bella frunció el ceño. La conversación estaba tomando un giro extraño. En lugar de hechos concretos, había vaguedades sobre la confianza y la honestidad. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Janice sospechaba que ella había hecho algo reprochable? «Por supuesto», asintió ella. «La confianza es la base de la familia. Pero no entiendo a qué te refieres. ¿Puedes explicarlo con más claridad?». Ryan finalmente levantó la vista y miró a su esposa. En su mirada no había la calidez habitual, solo un frío escrutinio, como si la viera por primera vez y tratara de comprender quién era. «Hemos notado algunas discrepancias», dijo lentamente, eligiendo las palabras. «Cosas que no cuadran, y tenemos que hablarlo». «¿Qué incongruencias?». Bella sintió irritación. «Ryan, somos marido y mujer. Si tienes alguna pregunta que hacerme, hazla directamente. ¿Por qué tantos misterios?». Janice suspiró aún más profundamente y sacudió su cabeza canosa con el aire de alguien que se ve obligado a explicar cosas obvias. «Querida», dijo en un tono que se suele usar para hablar con un niño torpe, «a veces suceden cosas en la familia que nos hacen dudar de lo que pensábamos de las personas. Desaparecen objetos, cambia el comportamiento, surgen secretos». En sus palabras se insinuaba algo concreto, pero estaba formulado de manera tan vaga que Bella no podía entender el sentido. ¿Qué había desaparecido? ¿Qué secretos? ¿De qué se trataba? «Sinceramente no entiendo de qué están hablando», admitió. «¿Pueden decirme directamente de qué se trata? ¿Qué ha desaparecido?». Janice y Ryan volvieron a mirarse. Esta vez la mirada fue más prolongada, como si estuvieran discutiendo mentalmente si valía la pena descubrir sus cartas. «Verás», comenzó Ryan, volviéndose hacia su esposa. «Hay cosas que uno hace pensando que nadie se dará cuenta, pero la verdad tiene la propiedad de salir a la luz». Sus palabras sonaban como una acusación, aunque todavía no había habido ninguna queja concreta. Bella se sentía cada vez más confundida. ¿De qué la acusaban? ¿De qué la sospechaban? ¿Y por qué, en lugar de preguntas directas, le hacían este extraño interrogatorio con insinuaciones y medias palabras? «Ryan», dijo ella tratando de mantener la calma, «si crees que estoy ocultando algo o haciendo algo mal, simplemente pregúntamelo. Somos adultos. Podemos hablar abiertamente». «De acuerdo», asintió él. «Entonces, sé sincera. ¿No has notado que últimamente hay algo raro en la casa?». Bella se quedó pensativa, tratando de entender a qué se refería. En casa todo estaba como siempre. No había cambios, ni objetos nuevos, ni cosas desaparecidas. A lo sumo, Janice venía a visitarlos con más frecuencia, pero eso difícilmente podía considerarse un problema. «No», respondió ella con sinceridad. «Todo como siempre». «¿Y qué podría estar mal? ¿Estás segura?». En la voz de Janice se percibía un tono de desconfianza. «Quizás deberías pensarlo otra vez».
¿Recordar algún detalle que se te haya escapado? Bella empezaba a enfadarse por esas insinuaciones y preguntas enigmáticas. ¿Por qué montar todo este teatro si hay un problema concreto? ¿Por qué no se puede decir directamente lo que ha pasado? Janice, dijo con firmeza, no entiendo este juego. Si tienes alguna queja contra mí, dilo abiertamente. Si ha desaparecido algo, di qué es. Pero deja de darme pistas. Su suegra se enderezó en la silla y su rostro adquirió una expresión de dignidad ofendida. No es un juego, querida, dijo fríamente. Es una conversación muy seria sobre cómo se comportan las personas en la familia. Sobre el hecho de que algunas cosas tienden a desaparecer cuando ciertas personas se quedan solas en casa. Por fin se dijo algo más concreto. Así que realmente había desaparecido algo, y sospechaban que Bella tenía algo que ver con ello. Pero ¿qué era exactamente lo que había desaparecido? ¿Y por qué estaban tan seguros de su culpabilidad? De acuerdo, dijo Bella, esforzándose por hablar con calma. ¿Qué ha desaparecido? ¿Y cuándo ocurrió? Ryan se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho, una postura que adoptaba cuando se sentía en lo cierto en una discusión. La cuestión no es solo qué ha desaparecido, dijo. La cuestión es cómo ha podido ocurrir y quién ha tenido la oportunidad de hacerlo. Bella sintió cómo la ira le hervía en el pecho. ¿La acusaban de robo? ¿En serio? Después de 3 años de matrimonio, después de todo lo que habían construido juntos, ¿Ryan estaba dispuesto a creer que su esposa era capaz de robar algo de su hogar común? ¿Me acusas de robo?, preguntó ella directamente, mirando a su marido a los ojos. ¿Es eso lo que está pasando? No te acuso, respondió Ryan, pero no había convicción en su voz. Estoy tratando de entender lo que pasó. Verás, querida, intervino Janice con tono suave pero insistente. A veces las personas hacen cosas por circunstancias. Quizá necesiten dinero, quizá tengan algún problema que la familia desconoce. Eso no significa que sean malas personas. Simplemente, a veces las personas toman decisiones equivocadas. En sus palabras se percibía el deseo de darle a Bella la oportunidad de arrepentirse y confesar. Como si el resultado de la conversación ya estuviera decidido y solo quedara obtener la confesión de lo cometido. Bella sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿De verdad estaban tan seguros de su culpabilidad? Janice, dijo lentamente, yo no he robado nada de esta casa, y me ofende que siquiera lo pienses. Entonces, ¿cómo explicas lo que ha pasado?, preguntó Ryan. ¿Cómo explicas que las cosas desaparecieran justo cuando tenías la oportunidad de cogerlas? Bella extendió los brazos, sintiéndose acorralada. No sé de qué cosas estás hablando. ¿Cómo puedo explicar algo de lo que no sé nada? Quizás es hora de contárselo, sugirió Janice, volviéndose hacia su hijo. Ya que hemos empezado esta conversación. Ryan asintió y miró a su esposa con expresión de decepción y resentimiento. Está bien, dijo. Entonces hablemos claro. Ryan se enderezó en la silla y juntó las manos sobre la mesa, preparándose para una conversación seria. Su rostro adquirió la expresión de alguien que se ve obligado a comunicar una verdad desagradable, pero que está dispuesto a llegar hasta el final. Janice le hizo un gesto de ánimo con la cabeza, como una madre que apoya a su hijo en un momento difícil. Ha desaparecido dinero de nuestra caja fuerte, dijo Ryan lentamente, observando la reacción de su esposa. $170,000 en efectivo. Bella sintió que su corazón se aceleraba. Sabía de ese dinero. Eran los ahorros familiares que Ryan había acumulado durante varios años, apartando parte de su sueldo y de sus bonificaciones. El dinero estaba destinado a la compra de una nueva casa o a una reforma importante. Pero ella también sabía dónde había ido a parar realmente ese dinero. ¿Qué significa que ha desaparecido?, preguntó tratando de parecer sorprendida. ¿Cuándo ocurrió? Hace 3 semanas revisé la caja fuerte antes de irme a Chicago y el dinero estaba allí, explicó Ryan secamente. Ayer la volví a abrir y estaba vacía. Solo tú y yo teníamos acceso a la caja fuerte. Bella recordó ese fin de semana. Ryan se había ido a una exposición de automóviles en Chicago y Janice había visitado a su hermana en el estado vecino. Ella se había quedado sola en casa, trabajando en un proyecto. Pero durante esos días descubrió la verdad sobre lo que estaba pasando en su familia. Yo no cogí el dinero, dijo con firmeza. No tengo ni idea de dónde ha ido a parar.
Janice se inclinó hacia adelante y miró fijamente a su nuera. Querida, dijo en un tono suave pero insistente, entendemos que a veces las personas se encuentran en situaciones difíciles. Quizás necesitabas el dinero urgentemente. Quizás algún problema del que no querías hablar. No tengo ningún problema, respondió Bella. Y no entiendo por qué han decidido que fui yo quien lo hizo. Ryan se levantó y empezó a caminar por la cocina. Sus movimientos eran tensos y su mirada fría. Porque solo tú tenías la oportunidad, dijo deteniéndose junto a la ventana. Ese fin de semana solo estabas tú en casa. Mamá estaba en casa de la tía Rose y yo estaba de viaje de negocios. Eso no es una prueba, replicó Bella. La oportunidad no implica culpabilidad. Janice suspiró con aire de persona que está agotando su paciencia. Escucha, querida, dijo en tono condescendiente. No queremos montar un escándalo. Solo di la verdad. ¿Quizá necesitabas el dinero para algo urgente? Lo entenderemos. Lo importante es la honestidad. Bella sintió como la indignación le hervía en el pecho. Ya habían decidido que era culpable, y ahora solo esperaban que lo admitiera. No he cogido vuestro dinero, repitió, mirando directamente a los ojos a Janice. Y me ofende que podáis sospechar que soy una ladrona. Janice y Ryan se miraron. Una mirada rápida y significativa que indicaba que ya lo habían discutido todo entre ellos. Bella, dijo Ryan volviéndose hacia su esposa, sé que es difícil de admitir, pero los hechos hablan por sí solos. Nadie más pudo haber cogido el dinero. ¿Qué hechos? Bella se levantó de la mesa. ¿Que conozco el código de la caja fuerte? Tu madre también lo sabe. ¿Que estaba sola en casa? Eso no me convierte en ladrona. Janice negó con la cabeza con expresión de pesar. Querida, negarlo solo empeora la situación, dijo en voz baja. Vemos que estás nerviosa. Es comprensible, pero es mejor decir la verdad ahora que prolongar esta dolorosa conversación. Estoy nerviosa porque me acusan de algo que no he hecho, exclamó Bella. Cualquiera estaría nervioso en esta situación. Ryan se acercó y su rostro expresaba una mezcla de decepción y determinación. Está bien, dijo lentamente. Si insistes en tu inocencia, ¿no te opondrás a un registro? ¿Un registro? Bella no daba crédito a sus oídos. ¿Quieres registrarme en mi propia casa? ¿Y qué hay de malo en eso? Janice se encogió de hombros. Si no tienes nada que ocultar, no deberías oponerte. Bella miró a su marido, esperando ver al menos una pizca de duda en sus ojos. Pero Ryan estaba de pie junto a su madre, y su rostro expresaba una firme determinación. ¿En serio? Repitió ella. ¿De verdad estás dispuesto a registrar a tu esposa como si fuera una delincuente? Estoy dispuesto a averiguar la verdad, respondió Ryan con frialdad. $170,000 no es una bagatela que se pueda simplemente pasar por alto. Janice se levantó y se acercó a su hijo, colocándose ostentosamente a su lado. La alianza entre madre e hijo contra la nuera era evidente. No queremos hacerte daño, le dijo a Bella en tono de maestra. Pero ese dinero era nuestro futuro, nuestros planes para una nueva casa, la seguridad de la familia. No se puede perder sin más, sin una explicación. Entonces encuentren al verdadero culpable, dijo Bella, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. En lugar de acusar al primero que se les cruza por delante. ¿Al primero que se nos cruza por delante? Ryan frunció el ceño. Tú eres la única que tenía la oportunidad de coger el dinero. Es lógico. Bella comprendió que era inútil discutir. Ya se habían formado una opinión sobre su culpabilidad y no iban a cambiarla. No les interesaban los hechos, solo la confirmación de sus prejuicios. ¿Y qué vais a hacer?, preguntó ella con cansancio. ¿Llamar a la policía? ¿Llevarlo a los tribunales? Por ahora queremos resolverlo en familia, respondió Janice. Pero para eso necesitamos que seas sincera. Ryan asintió, apoyando las palabras de su madre. Solo di la verdad, Bella, le pidió. ¿Dónde pusiste el dinero? Quizá aún se pueda recuperar. Bella miró a los dos, a su marido y a su suegra, que se mantenían unidos frente a ella. En sus ojos no había ni una pizca de duda sobre su culpabilidad. Ya lo habían decidido todo, la habían juzgado y condenado. Está bien, dijo ella finalmente. Registren la casa, revuelvan todo. Pero cuando no encuentren nada, quiero que me pidan perdón. Encontraremos algo, dijo Janice con seguridad. La verdad siempre sale a la luz.
Bella asintió en silencio, consciente de que el registro que se avecinaba solo sería el comienzo de su humillación, pero también sabía que poseía información que podía cambiar por completo la situación. Por el momento, decidió esperar el momento adecuado para abrirles los ojos a la verdad. Ryan se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la escalera que conducía al segundo piso. Sus movimientos eran rápidos y decididos, como los de alguien que ha tomado una decisión definitiva y no tiene intención de perder más tiempo en conversaciones. Janice lo siguió, lanzando a Bella una mirada llena de indignación y triunfo al mismo tiempo. «Empezaremos por tus cosas en el dormitorio», anunció Ryan mientras subía las escaleras. «Si el dinero está escondido en algún sitio, lo encontraremos». Bella lo siguió lentamente, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. Sabía que algo iba a suceder que cambiaría a su familia para siempre. No era el registro, que no serviría de nada, porque realmente no tenía dinero. Era lo que diría en respuesta a sus acusaciones. En el dormitorio, Ryan comenzó a sacar con furiosa meticulosidad los cajones de la cómoda donde estaban las cosas de Bella. Sacaba el contenido sobre la cama, revisaba cada bolsillo, cada pliegue de la ropa. Mientras tanto, Janice registraba el armario, sacando vestidos y blusas, palpándolos en busca de billetes escondidos. «¿Dónde está el dinero, Bella?», preguntó Ryan sin levantar la cabeza de su búsqueda. $170,000 no pueden desaparecer sin más. Los has escondido en algún sitio. «No he cogido vuestro dinero», repitió Bella una vez más, mientras veía cómo esparcían sus cosas personales por la habitación. «Y lo sabéis perfectamente». Janice sacó varias cajas de zapatos del armario y empezó a sacudirlas para comprobar si había algo escondido dentro. «Entonces, ¿dónde está?», exigió su suegra. «El dinero estaba en la caja fuerte y ahora no está. ¿Quién más podría haberlo cogido?». Bella permaneció en silencio, apoyada en el marco de la puerta. Vio cómo su marido y su suegra destruían metódicamente el orden de su dormitorio, convirtiendo la acogedora habitación en un campo de batalla. Su ropa interior yacía en el suelo, los documentos estaban esparcidos por la cama y sus libros favoritos estaban apilados y desordenados. «Mira en el colchón», le aconsejó Janice a su hijo. «Quizás haya escondido el dinero entre las sábanas». Ryan arrancó las sábanas de la cama y comenzó a palpar el colchón, revisando cada centímetro de la superficie. Su rostro se sonrojó por la tensión y la ira. «Bella, te lo voy a preguntar por última vez amablemente», dijo volviéndose hacia su esposa. «¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde están los $170,000 que hemos ahorrado durante 3 años? Quizás deberías preguntárselo a quien realmente lo ha cogido», sugirió Bella con calma. Janice se quedó inmóvil con la caja de zapatos en las manos, y Ryan se enderezó lentamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó con tono amenazante. «¿A quién más vas a acusar?». «No estoy acusando a nadie», respondió Bella. «Solo sé la verdad». Ryan se acercó a ella y sus ojos ardían de ira. Bella nunca había visto a su marido así, enfurecido, dispuesto a tomar medidas extremas. «Basta de juegos», gritó agarrando a su esposa por los hombros. «¿Dónde está nuestro dinero? Responde inmediatamente o llamaré a la policía». «Ryan, suéltame», dijo Bella con firmeza, sin levantar la voz. «Me estás haciendo daño». Pero él solo apretó más fuerte los dedos, sacudiéndola. «Has robado $170,000 a nuestra familia», gritó, perdiendo el control. «Nuestro futuro, nuestros planes, nuestra seguridad. ¿Dónde están?». Janice se acercó, apoyando a su hijo en su ira. «Di la verdad», exigió. «Basta de mentiras y excusas. Sabemos que fuiste tú». Bella miró a ambos, a su marido que la sacudía por los hombros y a su suegra que estaba de pie junto a él con aire justiciero, y tomó una decisión. «Está bien», dijo con calma. «¿Quieren saber la verdad sobre el dinero? Entonces escuchen con atención». Ryan aflojó el agarre, esperando la confesión. «Por fin», suspiró Janice. «Dime dónde lo has metido». «Yo no lo he cogido», repitió Bella. «Pero sé quién lo ha cogido, y sé en qué se ha gastado». «¿En qué?», preguntó Ryan con impaciencia. Bella miró a Janice, que de repente palideció. «En Brad», dijo claramente. «En Brad Coleman, de 25 años, con quien tu madre lleva saliendo 6 meses». Se hizo un silencio sepulcral.
Ryan abrió lentamente los dedos y dio un paso atrás, sin comprender lo que acababa de oír. Janice se quedó petrificada, con la caja de zapatos en las manos. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, susurró Ryan. Tu madre se ha gastado los ahorros familiares en su joven amante, continuó Bella imperturbable. Le ha comprado un coche por $60,000 y le ha pagado las deudas de la universidad, otros 30,000. El resto se ha ido en regalos, restaurantes, hoteles y viajes. Janice dejó caer la caja que se estrelló contra el suelo con estrépito. Eso, eso no es cierto, balbuceó. Se lo está inventando. Miente para desviar las sospechas. Brad Coleman, 25 años, trabaja en el gimnasio de Main Street, continuó Bella, mirando directamente a Ryan. Ojos grises, cabello rubio, tatuaje de un dragón en el hombro izquierdo. Conduce un Mustang rojo que tu madre le compró el mes pasado. Ryan se volvió hacia su madre, con el rostro blanco como la cal. Mamá, susurró, dime que no es verdad. Janice abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. No encontraba las palabras y sus ojos buscaban desesperadamente una salida a la situación. Yo puedo explicarlo, comenzó con voz temblorosa. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que no es lo que pienso? Ryan se acercó a su madre. ¿Has gastado nuestro dinero en tu amante? ¿Sí o no? Ryan, escúchame, suplicó Janice, extendiendo los brazos hacia su hijo. Me sentía sola después de la muerte de tu padre. Necesitaba sentirme necesaria. $170,000, gritó Ryan. Te gastaste $170,000 en un tipo cualquiera. Se agarró la cabeza, incapaz de creer lo que estaba pasando. Y a mí me obligaste a acusar a mi esposa de robo, susurró. Me hiciste creer que Bella. Dios mío, ¿qué he hecho? Janice lloraba, pero sus lágrimas no despertaban compasión. No quería que lo supieras, sollozó. Iba a devolverlo todo. ¿Con qué? Ryan se volvió hacia ella con furia. No tienes tanto dinero. Has destruido nuestra familia por un amante joven. Bella se quedó al margen, observando cómo se desmoronaban las ilusiones familiares. No sentía alegría, solo tristeza por lo que se había convertido su vida. ¿Cómo te has enterado?, preguntó Janice, mirando a su nuera con ojos llenos de odio. Os vi juntos en esa cafetería a las afueras de la ciudad, respondió Bella. Y luego investigué de dónde sacabas el dinero para tus gastos. Ryan se dejó caer en el borde de la cama, como si las piernas le fallaran. Mi madre, mi propia madre, murmuró. ¿Cómo has podido, mamá? ¿Cómo has podido hacernos esto? Janice se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y se enderezó, como si estuviera reuniendo sus últimas fuerzas para una defensa desesperada. Su rostro adquirió una expresión de dignidad ofendida, y su voz sonó con la misma seguridad de antes, aunque sus manos seguían temblando traicioneramente. «Es una tontería», exclamó, señalando a Bella con el dedo tembloroso. «Se inventa estas historias repugnantes para desviar las sospechas de sí misma. Brad no existe». Ryan levantó la cabeza y miró a su madre con esperanza. Deseaba desesperadamente creer en sus palabras, volver a la antigua imagen de una madre honesta y decente. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada, y en sus ojos se leía la dolorosa lucha entre el deseo de creer y el miedo a saber la verdad. «Mamá», dijo con voz ronca, «dime la verdad. ¿Es cierto lo que dice Bella?» «Por supuesto que no». Janice se acercó a su hijo e intentó cogerle de las manos, pero él se apartó. «¿Cómo puedes creer semejante mentira? Soy tu madre. ¿Soy capaz de traicionarte así?» Bella observaba en silencio esta escena, sabiendo que Janice lo negaría todo hasta el final. Su suegra estaba acorralada, pero aún no se rendía, intentando utilizar su última baza, su autoridad maternal y la confianza que su hijo había depositado en ella durante años. «Está bien», dijo Bella con calma, cruzando los brazos sobre el pecho. «Entonces explícame algunas cosas, Janice». «No te debo ninguna explicación», respondió la suegra con brusquedad. «Eres una ladrona que intenta echarle la culpa a personas honestas». «El sábado 7 de octubre, a las 2:30 de la tarde», continuó Bella imperturbable, «estaba sentada en la cafetería Maple Leaf, en la avenida Oakland, en una mesa junto a la ventana. Pediste un café con leche. Él pidió un café solo y un sándwich de pavo.
Janice palideció, pero intentó mantener la compostura. ¡Qué tontería! No recuerdo ese día. Llevaba una camisa polo azul y vaqueros, continuó Bella, observando atentamente la reacción de su suegra. Se cogieron de la mano a través de la mesa, y cuando él se levantó para pagar, usted le dio su tarjeta de crédito. Es, es solo una coincidencia, protestó Janice, pero su voz temblaba. Quizás me viste con algún conocido. Ryan se levantó de la cama y se acercó a su madre. Sus movimientos delataban la tensión de alguien que intenta llegar al fondo de la verdad. Mamá, dijo lentamente, si Bella miente, ¿cómo puede saber tantos detalles? ¿Por qué inventaría fechas y lugares concretos? Seguro que me ha estado siguiendo, exclamó Janice. Buscaba información comprometedora para usarla en mi contra. Bella negó con la cabeza y sonrió con tristeza. El miércoles 11 de octubre estuviste en el concesionario Prestige Motors de Lincoln Street, dijo. Compraste un Ford Mustang rojo del año 2022. El precio fue de $59,800. Lo compraste a nombre de Brad Coleman. Janice se quedó paralizada como una estatua. Era imposible inventar esos detalles o averiguarlos por casualidad. Para saber esa información, era necesario estar presente en el momento de la compra o tener acceso a los documentos. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, susurró ella. Porque trabajo en informática, explicó Bella con paciencia. Y tengo amigos en diferentes lugares, entre ellos en concesionarios de automóviles que utilizan nuestros programas de contabilidad. Ryan se dejó caer de nuevo en la cama y se cubrió la cara con las manos. La realidad de lo que estaba pasando empezaba a calar en él, y era doloroso. ¿Entonces es verdad?, preguntó con voz apagada. ¿De verdad le compraste un coche a un tipo cualquiera? Ryan, déjame explicarte, comenzó Janice, pero su hijo la interrumpió con un gesto brusco. $59,000, exclamó, levantando la cabeza. Es la mitad de nuestros ahorros. Le has comprado un coche a un desconocido con nuestro dinero. No es un desconocido, se le escapó a Janice antes de poder pensar. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Janice se dio cuenta de que había hablado demasiado y trató de remediar la situación. Lo que quiero decir es, entonces lo conoces, constató Ryan con aire sombrío. Lo conoces bien, si estás dispuesta a gastar tanto dinero en él. Bella decidió rematar al adversario derrotado. Y el 13 de octubre pagaste su matrícula universitaria, dijo. $28,000 por 3 semestres. Y el 15 de octubre reservaste una habitación en el Hotel Riverview para 2 noches. Una suite de $400 la noche. Cada nueva revelación era como un puñetazo en la cara. Ryan escuchaba la enumeración de los gastos y sentía cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. La mujer en la que más confiaba en el mundo había robado a su propia familia por un amante joven. «Basta», susurró. «Basta, por favor». Pero Bella era implacable. Durante demasiado tiempo la habían acusado de algo que no había hecho. Las humillaciones que había tenido que soportar eran demasiado dolorosas. Y el 20 de octubre estuviste en la joyería Elegant del centro comercial, continuó. Compraste un reloj Rolex de oro por $8,000. «¡Para!», gritó Janice. «Basta, ya basta de detalles». Se volvió hacia su hijo con desesperación en los ojos. «Sí, estoy saliendo con Brad», exclamó. «Sí, gasté dinero en él, pero tenía mis razones, razones muy importantes». Ryan levantó lentamente la cabeza y miró a su madre. En su mirada no había ira ni resentimiento, solo un cansancio y una decepción infinitos. «¿Qué razones pueden justificar el robo del dinero de la familia?», preguntó en voz baja. «No es un robo», replicó Janice. «Estaba sola. Después de la muerte de tu padre, viví como una monja durante 5 años. Necesitaba sentirme mujer. ¿Por $170,000? Bella no pudo contener el sarcasmo. «Un placer muy caro». Janice se volvió hacia su nuera con odio. «No lo entiendes. Tienes 28 años. Tienes toda la vida por delante. Y yo tengo 60. Era mi última oportunidad de sentirme deseada». «A costa de nuestra familia», comentó Ryan con amargura. «Has destruido nuestro futuro por tus deseos egoístas». Janice se echó a llorar, pero ahora no eran lágrimas de desesperación, sino de autocompasión. «No quería hacer daño a nadie», sollozó.
Pensé que podría arreglarlo todo. Devolver el dinero. ¿Cómo? Preguntó Ryan. No tienes trabajo. No tienes ingresos. ¿De dónde vas a sacar $170,000? Janice no supo qué responder. Estaba de pie en medio del dormitorio destrozado, rodeada de las cosas esparcidas de Bella, y se dio cuenta de que había perdido. Su secreto había sido descubierto, su reputación estaba arruinada y su relación con su hijo, posiblemente, estropeada para siempre. Necesito pensar, dijo Ryan levantándose de la cama. Necesito tiempo para asimilarlo todo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y no te acerques más a la caja fuerte, añadió sin volverse. Allí quedan los documentos y las tarjetas de crédito. No quiero que desaparezca nada más. Janice despidió a su hijo con la mirada, y luego se volvió hacia Bella. En sus ojos ardía la malicia del enemigo derrotado. Has destruido mi familia, siseó. No, respondió Bella con calma. Tú misma lo has hecho. Yo solo he revelado la verdad. Bella comenzó a recoger en silencio sus cosas del suelo del dormitorio, doblando cuidadosamente la ropa esparcida en una pequeña bolsa de viaje. Sus movimientos eran mesurados y tranquilos, como si simplemente se fuera de viaje de negocios y no abandonara la casa familiar para siempre. Cada blusa, cada par de vaqueros se colocaban con metódica precisión, no porque le importara el orden, sino porque concentrarse en acciones sencillas le ayudaba a mantener el equilibrio interior. Janice estaba de pie junto a la ventana, agarrándose al alféizar con manos temblorosas. Tenía el rostro mojado por las lágrimas, pero esas lágrimas ya no provocaban compasión, solo irritación y repugnancia. Toda su autoridad anterior, toda su importancia como madre, se desmoronaron en unos minutos de revelación. Ahora solo parecía una mujer mayor que había sido sorprendida cometiendo un acto vergonzoso. Bella, susurró sin volverse. Por favor, no saques conclusiones precipitadas. Podemos hablarlo y encontrar una solución. Bella siguió empacando sus cosas, sin responder a las palabras de su suegra. ¿Qué había que discutir? Janice había robado los ahorros familiares por su joven amante, y luego había intentado culpar a su nuera. Algunas acciones no requieren mucha reflexión ni análisis. Hablan por sí solas. Escúchame. Janice se volvió hacia su nuera con desesperación en la voz. Entiendo que cometí un error, un grave error, pero somos una familia. ¿No podemos perdonar y olvidar? Bella finalmente levantó la vista de la bolsa y miró a su suegra con sorpresa. ¿Perdonar y olvidar? Después de que la acusaran de robo, la humillaran y se dispusieran a echarla de casa como a una delincuente. Después de que Janice sacrificara sin dudarlo la reputación de su nuera solo para ocultar sus propios pecados. ¿Perdonar? Repitió tranquilamente. ¿Lo dice en serio? Me sentía sola. Intentó justificarse Janice, acercándose a su nuera con los brazos extendidos. Tras la muerte de mi marido, me sentía innecesaria. Brad me hizo sentir joven y deseada. A nuestra costa, señaló Bella sin dejar de doblar la ropa. A costa del dinero que Ryan y yo habíamos ahorrado para nuestro futuro juntos. Janice se sentó en el borde de la cama, mostrando arrepentimiento con todo su ser. Pero Bella solo vio en ello otro intento de manipulación. Cuando el intento de echarle la culpa a otra persona no funcionó, su suegra pasó a la estrategia de dar lástima. No pensé en las consecuencias, admitió Janice con lágrimas en la voz. Solo quería sentirme viva otra vez. ¿Es eso tan malo? Lo malo es que estabas dispuesta a arruinar mi vida para ocultar tus aventuras, respondió Bella, cerrando el bolso. Lo malo es que me acusaste de robo sabiendo que tú eras la culpable. Entré en pánico, exclamó Janice. Cuando Ryan descubrió que faltaba dinero, no supe qué decir. Me daba vergüenza confesar mi relación con Brad. Bella se acercó al armario y sacó algunas cosas más. Lo imprescindible para empezar. No pensaba llevarse mucho. La mayoría de las cosas se las podría llevar más tarde, cuando la situación se calmara. No deberías avergonzarte de la relación, dijo sin volverse hacia su suegra, sino de haber gastado el dinero de otra persona en ella, y de haber estado dispuesta a difamar a una persona inocente. Pero yo no sabía que te enterarías de la verdad, exclamó Janice antes de poder pensar en el significado de esas palabras. Bella se volvió y miró fijamente a su suegra. Esa confesión era más elocuente que cualquier excusa.
Así que Janice había planeado conscientemente echarle la culpa a su nuera, esperando que la verdad nunca saliera a la luz. Es decir, que si yo no me hubiera enterado, ¿habrías permitido tranquilamente que me acusaran de robo?, precisó ella. Janice se dio cuenta de que se había vuelto a delatar e intentó arreglar la situación. No, claro que no. Yo, yo habría encontrado la manera de explicarlo todo. ¿Cuándo?, insistió Bella sin piedad. ¿Después de que me arrestaran? ¿Después de que me llevaran a juicio? ¿O después de que Ryan se divorciara de mí? Janice se quedó en silencio, consciente de que cualquier respuesta solo empeoraría su situación. Bella sintió con la cabeza, como si hubiera recibido la confirmación de sus sospechas. Eso es lo que pensaba, dijo, cerrando la cremallera del bolso. En ese momento, Ryan regresó al dormitorio. Parecía agotado, como si hubiera envejecido varios años en los últimos 30 minutos. Tenía el pelo revuelto, seguramente por haberse agarrado la cabeza durante mucho tiempo, tratando de asimilar lo que había sucedido. Bella, dijo con voz ronca, me avergüenza mucho haberte acusado. Perdóname. Bella levantó el bolso y se volvió hacia su marido. En sus ojos se leía el arrepentimiento y el dolor, pero eso ya no importaba. Demasiadas cosas habían cambiado esa noche. Se habían dicho y hecho demasiadas cosas. Las disculpas no me devolverán la confianza en esta familia, respondió ella con calma. Creíste más a tu madre que a tu esposa, y eso lo dice todo. Ryan dio un paso hacia ella, extendiendo las manos. Estaba en shock. No sabía qué pensar. Por favor, no te vayas. Podemos arreglarlo todo. ¿Cómo exactamente?, preguntó Bella. ¿Devolverás el dinero robado? ¿Janice dejará de verse con su joven amante? ¿O dejarás de confiar ciegamente en tu madre? Ryan miraba alternativamente a su esposa y a su madre, claramente dividido entre ellas. Janice aprovechó el momento y se acercó a su hijo. Ryan, querido, dijo en tono suplicante, no dejes que esta situación destruya nuestra familia. Podemos superar todo si nos mantenemos unidos. Nuestra familia. Bella no pudo contener una risa amarga. ¡Qué expresión tan interesante! ¿Entonces yo no formo parte de ella? Janice se apresuró a rectificar. Por supuesto que sí. Me refería a todos nosotros. Somos una gran familia. Una familia en la que la madre roba a su hijo y el hijo acusa a su esposa, concluyó Bella. Una familia maravillosa. Ryan se pasó la mano por la cara, claramente atormentado por la necesidad de elegir entre su esposa y su madre. Bella, por favor, pidió cansado. Primero resolvamos lo de mamá y luego decidamos qué hacer. ¿Qué hay que resolver? Bella se dirigió hacia la puerta. Todo está claro. Tu madre robó nuestro dinero y lo gastó en su amante. Tú creíste sus acusaciones contra mí. No hay nada más que resolver. Pero el dinero, comenzó Ryan desconcertado. ¿Qué haremos con el dinero? Bella se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Eso ya no es problema mío, dijo con indiferencia. Arreglen ustedes las cosas con mi madre. Janice se levantó de un salto de la cama y corrió hacia su nuera. Bella, espera, exclamó desesperada. No le contarás a nadie esta historia, ¿verdad? Por el bien de la familia, por el bien de Ryan. Bella se volvió lentamente hacia su suegra. En los ojos de Janice se leía un miedo genuino. Miedo a la publicidad, a la condena de los vecinos y conocidos, a la destrucción de su imagen respetable. ¿Por el bien de la familia?, repitió Bella con perplejidad. ¿Me estás pidiendo en serio que guarde silencio por el bien de la misma familia a la que tú misma has traicionado? Por favor, suplicó Janice, agarrando a su nuera por la mano. Entiendo que he actuado mal, pero si todo el mundo se entera, no solo me destruirá a mí, sino también a Ryan. Su reputación, su trabajo. Bella soltó su mano y negó con la cabeza. ¿Pensaste en eso cuando gastaste nuestro dinero en un amante joven?, preguntó. ¿Pensaste en la reputación de tu hijo cuando le compraste un coche? Yo no pensé correctamente en ese momento, balbuceó Janice. Pero ahora lo entiendo todo. Ahora me arrepiento. Te arrepientes de haber sido descubierta, corrigió Bella. No de lo que hiciste. Ryan se acercó a su esposa por detrás y su voz sonaba suplicante. Bella, tal vez mamá tiene razón, dijo con incertidumbre. Tal vez no deberíamos sacar los trapos sucios. Podemos resolver todo dentro de la familia. Bella se volvió hacia su marido con asombro.
¿Acaso, incluso ahora que toda la verdad había salido a la luz, él seguía pensando en cómo proteger a su madre de las consecuencias de sus actos? ¿Quieres que me calle?, preguntó ella. ¿Que finja que no ha pasado nada? Quiero que conservemos nuestra familia, respondió Ryan. Mamá cometió un error, pero se arrepiente. Quizás deberíamos darle una segunda oportunidad. Bella miró a su marido durante un largo rato, estudiando su rostro. En él se leía sinceridad y esperanza, pero también debilidad. La incapacidad de tomar decisiones difíciles. La disposición a cerrar los ojos ante una verdad desagradable con tal de mantener el orden habitual de las cosas. ¿Una segunda oportunidad?, repitió ella en voz baja. ¿Después de lo que me ha hecho? ¿Después de estar dispuesta a arruinar mi vida? Estaba desesperada. Intentó justificar a su madre Ryan. La gente desesperada hace tonterías. Una tontería es comprar algo caro a crédito, replicó Bella. Lo que hizo tu madre se llama robo y calumnia. Janice volvió a llorar, pero ahora sus lágrimas parecían aún más lastimosas. Devolveré el dinero, sollozó. Juro que encontraré la manera de devolverlo. ¿Cómo?, preguntó Bella sin piedad. ¿Se lo pedirás a tu joven amante o se lo pedirás prestado a otros familiares? Yo venderé la casa, murmuró Janice. O pediré un crédito. ¿Con qué garantía? Bella siguió haciendo preguntas incómodas. No tienes trabajo ni ingresos estables. ¿Qué banco te concederá un préstamo de $170,000? Janice se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida. Las promesas de devolver el dinero eran palabras vacías. Simplemente no tenía esa posibilidad. Entonces le pediré a Brad que devuelva los regalos, sugirió desesperadamente. Bella sonrió con sarcasmo. El coche de $59,000, los estudios pagados, el dinero gastado en restaurantes y hoteles. ¿En serio? Quizás él acepte, murmuró Janice con incertidumbre. Claro que aceptará, asintió Bella con sarcasmo. Un chico de 25 años devolverá voluntariamente los regalos de una anciana enamorada de él. Muy realista. Ryan escuchaba la conversación y poco a poco se daba cuenta de lo desesperada que era la situación. El dinero había desaparecido para siempre. Su madre no era quien él creía que era, y su esposa se disponía a abandonar el hogar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó desconcertado. No sé qué harás tú, respondió Bella, ajustándose la correa del bolso al hombro. Pero yo lo tengo claro. Me voy de esta casa y no voy a volver. Pero somos marido y mujer, exclamó Ryan. ¿Eso no significa nada? Significaba, asintió Bella con tristeza. Hasta esta noche, hasta el momento en que creíste más en la acusación de robo que en mis palabras. Pero si te pedí perdón, Ryan dio un paso hacia su esposa. Reconocí mi error. Las disculpas no borran el hecho de que estabas dispuesto a echarme de casa, respondió Bella. Tampoco borran el hecho de que registraste mis cosas como si fueran las de una delincuente. Janice intentó intervenir en la conversación. Bella, entiendo que estés dolida, dijo en tono suplicante. ¿Pero acaso el amor no implica perdón? ¿No se pueden perdonar los errores de los seres queridos? Bella se volvió hacia su suegra con una mirada fría. El amor implica confianza, respondió. Y la confianza implica honestidad. ¿Dónde está tu honestidad, Janice? Seré honesta, prometió su suegra. No más secretos. No más engaños. Hasta la próxima vez, comentó Bella. Hasta el próximo joven que te haga sentir deseada. Las palabras sonaron crueles, pero justas. Janice no había cambiado en una noche. Simplemente la habían pillado. Y no había garantías de que no volviera a ocurrir. No voy a salir con nadie más, juró Janice. He roto con Brad. Se ha acabado. ¿Cuándo?, preguntó Bella. ¿Antes de que te contara la verdad o después? Janice titubeó, y eso bastó como respuesta. Bella sintió con la cabeza, como si hubiera confirmado sus sospechas. Eso es lo que pensaba, dijo. Rompiste con él solo porque te descubrieron. Ryan comprendió que su esposa tenía razón, y eso añadió amargura a su voz. Mamá, dijo con cansancio, basta de excusas. Hiciste mal, y hay que aceptar las consecuencias de ese acto. Janice miró a su hijo con horror, comprendiendo que estaba perdiendo su apoyo. Ryan, ¿no me vas a rechazar?,
Susurró. Soy tu madre. Eres una madre que ha robado a su propio hijo, respondió él con amargura. Y casi destruiste su matrimonio por tus deseos egoístas. Bella observaba en silencio este drama familiar, sintiendo al mismo tiempo alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz, y tristeza por lo que se había convertido su vida. Pero la decisión estaba tomada y no pensaba cambiarla. Bella subió lentamente por la estrecha escalera hasta el tercer piso del viejo edificio de ladrillo, arrastrando una pesada bolsa. Cada escalón resonaba con un eco sordo en el vacío vestíbulo, y la tenue luz de una solitaria bombilla apenas iluminaba las paredes desconchadas. El apartamento, que había alquilado por internet solo 2 horas después de marcharse de casa, estaba en el antiguo barrio de Champagne, lejos de la respetable calle donde se encontraba la casa que esa misma mañana aún consideraba suya. Las llaves del apartamento alquilado estaban debajo del felpudo de la puerta, tal y como le había prometido la propietaria por teléfono. La anciana, llamada señora Clark, resultó ser sorprendentemente comprensiva y no hizo preguntas innecesarias sobre los motivos de la mudanza urgente. Quizás ella misma se había encontrado alguna vez en una situación similar y entendía que a veces las personas necesitan cambiar rápidamente de lugar de residencia sin dar muchas explicaciones. Bella abrió la puerta y entró en el pequeño apartamento de una sola habitación. Olía a muebles viejos y a un producto para limpiar suelos con aroma a pino. El mobiliario era sencillo, pero limpio. Un sofá-cama junto a la ventana, una mesita, 2 sillas, una cocina compacta en una esquina y un cuarto de baño diminuto tras una delgada mampara. Todo esto contrastaba enormemente con la espaciosa casa con un gran salón y un acogedor dormitorio. Pero ahora este modesto apartamento le parecía a Bella un verdadero refugio. Dejó la bolsa en el suelo y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el lado opuesto de la calle, donde había casas antiguas similares con vallas torcidas y pequeños patios. Sin belleza, sin comodidad, simplemente un barrio obrero normal, donde vivían personas normales con problemas normales. Pero aquí nadie la acusaría de robo, nadie rebuscaría entre sus cosas y le exigiría que confesara delitos que no había cometido. Bella se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Sus movimientos eran lentos, pensativos. Su cuerpo solo ahora comenzaba a darse cuenta de que por fin podía liberarse de la tensión de las últimas horas. Se sentó en el sofá y se recostó, cerrando los ojos y permitiéndose el primer momento de relajación de toda la noche. Los acontecimientos de las últimas horas pasaban por su cabeza como fotogramas de una película ajena. Era difícil creer que, solo unas horas antes, estaba sentada en la oficina, trabajando en otro proyecto y pensando en los planes para el fin de semana. Y ahora su matrimonio estaba en ruinas. Los ahorros familiares habían sido robados y ella estaba sentada en un apartamento alquilado, tratando de asimilar lo que había sucedido. Lo más doloroso de toda esta historia no era el robo del dinero, ni siquiera la mentira de Janice. Lo más doloroso era darse cuenta de lo fácil que había sido para Ryan creer en su culpabilidad. 3 años de matrimonio, miles de días juntos, planes y sueños comunes. Todo eso había resultado insuficiente para que él dudara de las acusaciones contra ella. Bella recordaba la expresión de su rostro cuando le exigió que confesara el robo. Frío, distante, dispuesto a creer lo peor. La miraba como a una desconocida, capaz de los actos más viles. Y eso después de 3 años de vida en común, después de todos los momentos de intimidad y confianza que habían compartido. Se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la pequeña habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Por supuesto, era comprensible su desconcierto. Descubrir la desaparición de tanto dinero era realmente impactante. Era comprensible el deseo de encontrar al culpable y obtener explicaciones, pero la rapidez con la que aceptó la versión de su madre, la facilidad con la que creyó lo peor, decía mucho. Significaba que su matrimonio no era tan sólido como ella creía. Significaba que la confianza entre ellos era superficial, incapaz de resistir la primera prueba seria. Significaba que, en un momento crítico, Ryan había elegido a su madre en lugar de a su esposa, el vínculo sanguíneo en lugar de la fidelidad conyugal. Bella se acercó a la pequeña cocina y encendió la tetera. Esa acción sencilla y cotidiana
Le ayudaba a concentrarse en el momento presente, sin sumergirse demasiado en dolorosos recuerdos del pasado. El agua de la tetera comenzó a hervir suavemente, calentándose poco a poco, y ese sonido le daba una sensación de normalidad, de cotidianidad. Curiosamente no sentía el vacío que esperaba. Por supuesto era doloroso darse cuenta de que el matrimonio había terminado de esa manera. Era desagradable comprender que 3 años de su vida se habían echado a perder. Pero el sentimiento predominante no era el dolor, sino el alivio. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima, como si por fin pudiera enderezarse después de un largo periodo de sumisión forzada. Porque sinceramente, los problemas en su matrimonio no habían comenzado ayer. Ryan siempre había dependido demasiado de la opinión de su madre. Siempre había estado demasiado dispuesto a seguirle la corriente. Janice, por su parte, nunca ocultó su desaprobación por la elección de su hijo. Encontraba defectos en cada acción de su nuera. Criticaba sus decisiones. Le daba consejos no solicitados sobre cómo llevar la casa. Bella lo aguantó durante mucho tiempo, pensando que con el tiempo su suegra se acostumbraría a ella y las relaciones mejorarían. Soportaba pacientemente los comentarios hirientes. Intentaba complacerla y no se oponía a las frecuentes visitas de Janice. Pero ahora se daba cuenta de que había sido ingenua todo ese tiempo. Janice nunca iba a aceptarla como un miembro más de la familia. Para su suegra siempre sería una extraña que le había quitado a su hijo. La tetera empezó a hervir y Bella se preparó un sencillo té negro. Nada de variedades exquisitas, nada de mezclas de hierbas, solo té normal en una taza normal. Se sentó a la mesita junto a la ventana y bebió lentamente la bebida caliente, observando a los escasos transeúntes en la calle al atardecer. El teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Bella lo sacó y vio un mensaje de Ryan. ¿Dónde estás? Hablemos. Podemos arreglarlo todo. Miró la pantalla durante un largo rato. Luego bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. No había nada de qué hablar. Ya se había dicho todo. ¿Se puede arreglar todo? ¿Cómo exactamente? Devolver el dinero robado era imposible. Janice simplemente no lo tenía. Recuperar la confianza entre los cónyuges, después de que Ryan creyera tan fácilmente en su culpabilidad, fingir que nada había pasado y seguir viviendo en una familia en la que la suegra estaba dispuesta a cualquier maldad por sus propios intereses. Bella negó con la cabeza, alejando esos pensamientos. Hay cosas que no se pueden arreglar, solo se pueden aceptar y seguir adelante. Su matrimonio con Ryan había terminado hoy, en el momento en que él la agarró por los hombros y le exigió que confesara el robo. Todo lo demás eran solo formalidades. Abrió el bolso y sacó varios libros que había conseguido coger. Leer siempre le había ayudado a lidiar con el estrés, alejando sus pensamientos de las desagradables realidades hacia otros mundos. Ahora era justo lo que necesitaba, la oportunidad de olvidar por un tiempo lo que estaba pasando y concentrarse en algo ajeno. Pero no conseguía concentrarse. Las líneas se le nublaban ante los ojos y sus pensamientos volvían obstinadamente a la noche de hoy. A la expresión del rostro de Ryan cuando comprendió la magnitud del engaño de su madre. A las lágrimas de Janice, que no le provocaban compasión, sino repugnancia. A su propia voz que enumeraba con calma los detalles de las aventuras de su suegra. ¿Había valido la pena contar la verdad? Quizás hubiera sido mejor callarse, permitir que la acusaran de robo, pero salvar a la familia. Bella descartó inmediatamente esa idea. ¿Salvar una familia construida sobre la mentira y la injusticia? ¿Una familia en la que siempre sería una paria, sospechosa de tener las peores intenciones? No, una familia así no merecía la pena conservarla. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Ryan quien llamaba. Bella miró la pantalla, pero no respondió. Que llamara, que entendiera que no todo se puede arreglar con disculpas y persuasiones. Algunas acciones tienen consecuencias irreversibles, y su disposición a acusar a su esposa de robo era precisamente una de ellas. Después de la quinta llamada, el teléfono se quedó en silencio. Bella lo apagó por completo. Hoy no quería hablar con nadie. Necesitaba silencio, tiempo para reflexionar, la oportunidad de acostumbrarse a la nueva realidad sin presiones externas. Se acercó de nuevo a la ventana y miró la calle nocturna. Las farolas iluminaban la acera vacía. Solo de vez en cuando pasaba un coche por la calzada.
una zona tranquila y silenciosa, donde se podía empezar una nueva vida desde cero. Sin suegros mentirosos, sin maridos débiles, sin necesidad de demostrar constantemente su honestidad y decencia. Por supuesto, le esperaban muchas dificultades. Tenía que resolver cuestiones relacionadas con el divorcio, la división de bienes y la búsqueda de una vivienda permanente. Tenía que explicar a sus compañeros de trabajo y amigos los motivos de la separación, soportar los inevitables chismes y rumores. Pero todo eso no parecía tan terrible en comparación con la perspectiva de pasar el resto de su vida en una familia en la que nunca la respetarían ni confiarían en ella. Bella volvió a la mesa y abrió el portátil. El trabajo le ayudaba a distraerse de sus problemas personales, y mañana le esperaban nuevas tareas y proyectos en la oficina. La vida continuaba, a pesar de los dramas familiares y los planes frustrados. Y eso era bueno. La oportunidad de centrarse en el crecimiento profesional, en sus propios objetivos, en lugar de intentar encajar en las ideas ajenas sobre cómo debe ser la esposa y la nuera ideal. Empezó a revisar los correos electrónicos del trabajo que se habían acumulado durante el día, las solicitudes habituales de los clientes, las preguntas técnicas de los compañeros, los planes para las reuniones del día siguiente. La rutina laboral normal y predecible, que ahora parecía un oasis de estabilidad en un océano de cambios. Por extraño que parezca, la idea de tener que ir a la oficina al día siguiente y fingir que nada había pasado no le daba miedo. Al contrario, el trabajo le parecía un refugio, un lugar donde la valoraban por sus cualidades profesionales y no la juzgaban por sus circunstancias familiares. Un lugar donde era simplemente Bella, la programadora, y no la esposa de Ryan o la nuera de Janice. Quizás ese era el principal problema de su matrimonio. Bella se había disuelto gradualmente en el papel de esposa, había olvidado sus propios intereses y ambiciones, y se había centrado en cumplir con las expectativas de los demás. Ahora tenía la oportunidad de volver a ser ella misma, de retomar sus propios objetivos y sueños. Cerró el portátil y se preparó para dormir. El sofá cama no era tan cómodo como la cama de su casa, y la ropa de cama olía a detergente en lugar de a su habitual ambientador. Pero se durmió fácilmente, sin la tensión habitual ni los pensamientos inquietantes sobre el día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Bella se sentía libre. Libre de la necesidad de complacer a su caprichosa suegra, de la necesidad de aceptar la debilidad de su marido, de la necesidad de vivir una vida que no era la suya. Y esa sensación de libertad superaba todo lo demás. La mañana en el nuevo apartamento comenzó con un silencio inusual. Bella se despertó con la luz del sol que se colaba a través de las finas cortinas, y por un momento olvidó dónde se encontraba. El sofá cama, las paredes ajenas, el olor a detergente en lugar del aroma habitual del aire acondicionado de su casa. Todo ello le recordó los acontecimientos del día anterior con dolorosa claridad. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle que despertaba. La gente se apresuraba al trabajo, algunos paseaban a sus perros, los niños corrían al colegio con sus mochilas a la espalda. La vida cotidiana de un barrio normal, donde nadie sabía nada de su drama familiar y a nadie le importaban las razones de su repentino traslado. Era un alivio poder disolverse entre la multitud de desconocidos y empezar de nuevo. El teléfono, que había dejado apagado desde la noche anterior, permanecía en silencio sobre la mesa. Bella sabía que, en cuanto lo encendiera, empezarían a llover llamadas y mensajes de Ryan, y quizá también de compañeros de trabajo que se hubieran enterado de lo sucedido. Pero no tenía prisa por volver a la realidad. Esas pocas horas de silencio le parecían preciosas. La ducha del diminuto cuarto de baño no era tan cómoda como la de su casa, pero el agua caliente lavaba no solo el cansancio, sino también los restos de la tensión del día anterior. Bella se quedó de pie bajo los chorros, con los ojos cerrados, y se permitió simplemente existir en el momento, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Se vistió con ropa sencilla de trabajo y se preparó un café con los gránulos solubles que encontró en el armario de la cocina. El sabor estaba lejos de su capuchino matutino habitual, pero ahora eso no importaba. Lo principal era que la cafeína la ayudaba a despertarse y a ordenar sus pensamientos antes de la jornada laboral. Finalmente, se decidió a encender el teléfono. El dispositivo cobró vida
y la pantalla se llenó inmediatamente de notificaciones. 13 llamadas perdidas de Ryan, 8 mensajes de él, 2 llamadas de un número desconocido, probablemente Janice intentando ponerse en contacto a través del teléfono de otra persona. Bella se desplazó por los mensajes sin abrirlos por completo. Perdóname. Hablemos. ¿Dónde estás? Necesito verte. Podemos arreglarlo. Las mismas frases se repetían con pequeñas variaciones. Ryan claramente había pasado una noche en vela, tratando de encontrar la manera de comunicarse con ella. Borró todos los mensajes sin leerlos hasta el final y bloqueó el número de su marido. Hablar con él ahora significaría escuchar excusas, peticiones de perdón, promesas de cambiarlo todo. Pero hay cosas que no se pueden cambiar y hay palabras que no se pueden retirar. El camino a la oficina era diferente. Desde el nuevo barrio tenía que atravesar el centro de la ciudad, pasando por lugares que antes no había visto. Era simbólico. Incluso el camino habitual al trabajo había cambiado, al igual que toda su vida en una sola noche. En la oficina, sus compañeros la recibieron como de costumbre, con saludos amistosos y bromas sobre el estado de ánimo de los lunes. Nadie notó los cambios en su apariencia o comportamiento. Nadie hizo preguntas innecesarias. La rutina laboral la absorbió por completo, proporcionándole un respiro muy esperado de sus preocupaciones personales. Bella, ¿cómo estás?, le preguntó Mark durante la pausa para el almuerzo. Hoy estás muy pensativa. Todo está bien, respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. Solo tengo mucho trabajo. ¿Y en casa?, continuó Mark, sacando un sándwich de la bolsa. ¿Cómo está Ryan? Hace tiempo que no lo veo. La pregunta le dolió, pero Bella logró mantener la calma. Todo va bien, mintió, sabiendo que aún no estaba preparada para hablar de lo que estaba pasando, ni siquiera con sus compañeros más cercanos. Al final de la jornada laboral, había acumulado varias llamadas más de números desconocidos y un mensaje de un número que no reconoció. Bella, soy Janice. Estoy muy avergonzada por lo de ayer. ¿Podemos vernos para hablar? Quiero disculparme en persona. Bella leyó el mensaje 2 veces, sorprendida por la descaro de su suegra. Después de todo lo que había pasado, Janice aún esperaba una reconciliación. Pensaba que unas cuantas disculpas podrían borrar la traición y la mentira. El mensaje fue inmediatamente a la papelera y el número a la lista negra. Por la noche, al regresar a su apartamento alquilado, Bella encontró un ramo de flores sin firma en la puerta. Probablemente era de Ryan, que sabía su dirección porque ella se había visto obligada a dársela para tramitar los documentos de registro temporal. Las flores acabaron en el contenedor de basura del patio. Algunos gestos solo empeoraban la situación en lugar de mejorarla. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo similar. Por la mañana, trabajo. Por la tarde, acondicionamiento del nuevo apartamento. Por la noche, reflexiones sobre el futuro. Ryan siguió intentando ponerse en contacto con ella, utilizando diferentes números de teléfono, enviándole flores e incluso llamando a su oficina. Pero Bella se mantuvo firme. No iba a darle la oportunidad de convencerla para que volviera. Una semana después de la ruptura, recibió una carta oficial del abogado de Ryan con una propuesta de divorcio amistoso y división de bienes. Fue una sorpresa. Pensaba que él intentaría salvar el matrimonio hasta el último momento, en lugar de pasar directamente a los trámites legales. La carta estaba redactada de forma correcta y sin emociones. Ryan le ofrecía la mitad del valor de la casa, todos los muebles que ella eligiera y una compensación simbólica por daños morales. Las condiciones eran más que justas, quizás demasiado justas. Daba la impresión de que Ryan se sentía culpable y trataba de compensarla con concesiones materiales. Bella le entregó la carta a su abogado con la petición de acelerar el proceso de divorcio. Cuanto antes terminara todo oficialmente, mejor. No tenía intención de alargar los trámites ni de utilizar el divorcio como forma de castigar a Ryan. Simplemente quería cerrar ese capítulo de su vida lo antes posible. Unos días más tarde, ocurrió algo que la convenció definitivamente de que había tomado la decisión correcta. Al volver del trabajo, se encontró por casualidad con su antigua vecina, la señora Wilson, en la tienda de comestibles. «Bella, querida», exclamó la anciana, acercándose con un carrito lleno. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo por el barrio». «Hola, señora Wilson», respondió Bella, tratando de sonar natural. «Sí, ahora vivo en otro lugar.
Ah, ya veo, asintió la vecina. Es que he oído una historia muy extraña de Janice. Me contó que tu familia tenía problemas económicos, que alguien había robado algo. Bella se tensó esperando escuchar la versión de los hechos de Janice. Pero luego resultó que todo era un malentendido, continuó la señora Wilson. Janice dijo que simplemente habían cambiado el dinero de sitio y se habían olvidado. Es algo que pasa en las familias, ¿no? Lo importante es que todo acabó bien. Bella sintió cómo se le helaba el corazón. Así que Janice seguía mintiendo. Había inventado una nueva versión de los hechos para salvar las apariencias ante los vecinos. Sin confesiones, sin arrepentimiento, solo una nueva mentira que encubría la anterior. Sí, todo va bien, respondió Bella mecánicamente, apresurándose a terminar la conversación. ¿Y Ryan? Preguntó la señora Wilson. Hace tiempo que no lo veo. Está bien, mintió Bella, y se despidió rápidamente, alegando que tenía cosas urgentes que hacer. De camino a casa, reflexionó sobre lo que había oído. Janice no había cambiado, no se arrepentía, no había aprendido la lección. Simplemente se había inventado una nueva versión de los hechos que la presentaba bajo una luz más favorable. ¿Y Ryan? ¿Había permitido que su madre difundiera esa mentira o se la había creído? En cualquier caso, eso convenció definitivamente a Bella de que no podía volver. Una familia en la que se sacrificaba la verdad por la reputación, en la que la madre era más importante que la esposa y en la que se prefería la mentira a la honestidad, no merecía la pena conservarla. En casa la esperaba una nueva sorpresa. Ryan estaba sentado en los escalones de la entrada del edificio. Parecía cansado y envejecido, con el pelo revuelto y la ropa arrugada. Al parecer, llevaba bastante tiempo esperando. Bella, dijo levantándose al verla. Por favor, habla conmigo. Solo unos minutos. Ella se detuvo a una distancia segura, sosteniendo las llaves en la mano como un arma. ¿De qué vamos a hablar, Ryan? Preguntó cansada. Ya nos lo hemos dicho todo. Quiero disculparme, insistió él dando un paso adelante. Quiero explicarte. Ya te has disculpado, lo interrumpió Bella. Y no necesito explicaciones. Todo está claro. No, no está claro, exclamó Ryan desesperadamente. Estaba en shock. No entendía lo que estaba pasando. Mamá lo contó todo de forma tan convincente. Tu madre sigue mintiendo, informó Bella con calma. Hoy me han encontrado con la señora Wilson. Janice le cuenta a todo el mundo que el dinero simplemente se trasladó a otro lugar y se olvidó. No hubo ningún robo, ni ningún amante. Ryan palideció. No sabía que ella decía eso, murmuró. Hablaré con ella. No es necesario, lo interrumpió Bella. Eso ya no es asunto mío. Se dirigió hacia la puerta de entrada, pero Ryan le bloqueó el paso. Bella, por favor, suplicó él. Entiendo que me equivoqué, pero podemos arreglarlo, ¿no? Podemos empezar de nuevo. No, respondió ella con firmeza. No podemos. ¿Por qué? La voz de Ryan sonaba desesperada. ¿Por el dinero? ¿Por mi madre? Puedo cambiarlo todo. Bella lo miró fijamente. En su rostro se leía la sinceridad y el dolor, pero eso no era suficiente. Por ti, dijo ella en voz baja. Por lo fácil que te ha resultado creer lo peor. 3 años de matrimonio y estabas dispuesto a creer que era una ladrona. Registraste mis cosas, me gritaste, me exigiste que lo confesara. ¿Y ahora me pides que lo olvide? Ya te lo he explicado, estaba en estado de shock. Las personas en estado de shock muestran su verdadera cara, lo interrumpió Bella. Y tu verdadera cara no me gustó. Ella lo rodeó y se dirigió hacia la puerta. Ryan no intentó detenerla de nuevo. ¿Entonces todo ha terminado? Preguntó con voz ronca. ¿Por completo? Bella se detuvo en el umbral sin volverse. Sí, respondió. Por completo. La puerta se cerró detrás de ella con un último clic. Mientras subía las escaleras, oyó a Ryan alejarse lentamente, sus pasos resonando en el aire de la tarde. En el apartamento, Bella se sentó en el sofá y cerró los ojos. Todo había terminado. Oficialmente, eso ocurriría dentro de unos meses, cuando el tribunal formalizara el divorcio. Pero en realidad, su matrimonio había muerto la noche anterior, en el momento en que Ryan la había agarrado por los hombros y la había acusado de robo. No sentía dolor por ello. Más bien sentía alivio por no tener que fingir ser feliz en una familia que nunca la había aceptado de verdad.
Ya no tendría que soportar las pullas de Janice, aguantar la debilidad de Ryan, sacrificar sus propios intereses por una felicidad familiar ilusoria. Tenía por delante una nueva vida, complicada, incierta, pero honesta. Una vida en la que ella misma tomaría las decisiones y asumiría la responsabilidad de ellas, en la que no tendría que mirar atrás para ver qué opinaban los demás ni cumplir con las expectativas ajenas. Bella abrió los ojos y miró por la ventana a la calle al atardecer. Mañana sería un nuevo día, lleno de oportunidades y perspectivas, y ella lo afrontaría como una persona libre, sin el lastre del pasado y preparada para cualquier cambio. La historia que comenzó con una acusación de robo terminó con una liberación. No era la que cabía esperar, pero era la que se merecía. Bella sonrió por primera vez en muchos días, con sinceridad y sin preocuparse por cómo se veía desde fuera.